Bueno, lo que les voy a explicar hoy es la evaluación número 2 que les puse el otro día. ¿Tá? Vieron que se las mandé corregida por CREA. La letra decía lo siguiente. Teníamos un cuerpo de 4,5 kilogramos apoyado en una superficie horizontal. Dos personas tiran de cuerdas. Una lo hace con una fuerza constante, siempre 19 newton. Vamos a suponer que, por ejemplo, esta persona siempre está ejerciendo 19 newton de fuerza. Pero la otra persona empieza a tirar cada vez con más fuerza. Por ejemplo, arrancará con 1 newton, después 2, después 3, después 4. Y mientras hace esa fuerza, el cuerpo no se mueve. Entonces sigue tirando cada vez con más fuerza, más fuerza, más fuerza, hasta que llega un momento que si tira con 15 newton de fuerza, el cuerpo ahí recién, en ese instante, empezaría a moverse. O sea, 15 newton es el límite, ¿ah? Es la fuerza máxima que tiene que hacer la persona antes de empezar a mover el cuerpo. Luego me dan datos sobre el resorte. Me dicen que el resorte tiene una constante de elasticidad de 250 newton por metros, que la longitud natural es 32 centímetros. Entonces, ustedes imagínense en este resorte salido del dibujo. Si yo mido el resorte originalmente, antes de ponerle todo esto, el resorte mide 32 centímetros. Y luego, ¿qué hago? Lo comprimo, lo aprieto, lo aprieto, lo aprieto. Le pongo un techo acá arriba, un soporte, imagínense lo que quieran, ¿tá? Y el resorte pasa a medir 17 centímetros. Como la longitud inicial es mayor que la longitud final, el resorte se está acortando. ¿Tá? Entonces lo que me piden a mí es que represente todas las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo. Para representar todas las fuerzas las voy a tener que calcular una a una. ¿Tá? Y el dato muy importante que voy a tener que usar es que el cuerpo está en reposo aunque casi se está moviendo. Está en el límite entre el reposo y el movimiento. Es ese instante ahí que está como que las dos cosas al mismo tiempo. Nosotros nos vamos a quedar con el instante en donde el cuerpo está en reposo, a punto de moverse. ¿Tá? Bueno, vamos a hacerlo a ver si lo entienden. Cualquier cosa ustedes me preguntan. A ver. Volví a sacar los datos. La masa, la tensión 1, que es constante, la tensión 2, anoté el mayor valor, el de 15 newton, y ahí empezaría a moverse. Como el cuerpo empieza a moverse ahí, pero aún está en reposo, la fuerza de rozamiento que está actuando es la fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Tá? Bien, entonces ustedes tienen que hacer un dibujo en primer lugar con todas las fuerzas actuantes, pero un dibujo no a escala, un dibujo así nomás. Empezamos. Por estar apoyado en una superficie horizontal, tiene fuerza normal, ejercida por el apoyo. El planeta Tierra atrae el cuerpo hacia su centro, entonces aparece la fuerza peso. Luego tengo las dos fuerzas ejercidas por las cuerdas. Como son cuerdas, les voy a llamar tensiones. Tensión 1, tensión 2. Después tenemos el resorte y esta superficie que está acá es rugosa y es precisamente la que está evitando que el cuerpo se deslice hacia la derecha. Quiere decir que aparece una fuerza de rozamiento que, como el cuerpo está en reposo, le voy a llamar fuerza de rozamiento estática. Y como está a punto de moverse, es la fuerza de rozamiento estática máxima. Bueno, fuerza elástica. ¿Hacia dónde me empuja el resorte? Al cuerpo. Yo acá les puse una caricatura a ver si los ayuda a dibujarla bien, porque muchos dibujaron la fuerza elástica al revés. O sea, la dibujaron para arriba, y en realidad la fuerza elástica va para abajo. Pero, ¿por qué va para abajo? A ver, miren esta caricatura. Supónganse que esta persona camina para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y arrolla totalmente el resorte. ¿Tá? Levanta los pies. ¿Qué hace el resorte? Lo empuja hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el resorte quiere estar siempre en su longitud natural. No quiere estar ni comprimido ni estirado. En este caso el resorte está comprimido, ¿no? Al ir la persona caminando para atrás y arrollar, arrollar, arrollar el resorte está todo apretadito. ¿Y qué quiere hacer el resorte? Quiere estirarse
porque quiere llegar a su longitud natural. Entonces, ¿qué hace? Empuja a la persona hacia la derecha. Vamos a nuestro caso. Es exactamente lo mismo. Imagínense que esto está fijo, acá arriba, y mi resorte está todo arrollado, todo arrollado, todo arrollado. ¿Qué quiere mi resorte? Quiere estirarse, porque quiere estar en su longitud natural, no quiere estar arrollado. ¿Hacia dónde me empuja el cuerpo entonces si el resorte quiere estirarse? Y me lo empuja hacia abajo. Por eso la fuerza elástica es vertical hacia abajo. Muchos de ustedes la dibujaron para el otro lado y eso es un error bastante grave porque les cuesta carísimo después toda la solución posterior del ejercicio. ¿Está? Bueno, ¿cómo se calculaba esa fuerza elástica? Y bueno, ahí tenemos que aplicar la ley de Hooke, que planteaba que la fuerza elástica era la constante de elasticidad del resorte por lo que se acortó el resorte. La constante de elasticidad me la da la letra, vale 250 newton por metro. Lo que se acortó el resorte lo calculo muy fácilmente, ¿no? Porque yo sé que tiene una longitud inicial de 32 centímetros el resorte. Y que luego, en el dibujito que me dan ahí, acá, tiene 17 centímetros de longitud. Entonces, ¿cuánto se acortó el resorte? Y bueno, restamos la longitud final menos la longitud inicial, y ahí encontramos el delta L. El delta L ahí aparece con signo de menos. Cada vez que un resorte se acorta, aparece el signo de menos. Precisamente porque el L final es más chiquito que el L inicial, ¿verdad? Ahora, cuando yo lo sustituyo acá en la ecuación, en la ley de Hooke, puedo ponerlo como no. Las dos cosas están bien, ustedes elijan, ¿tá? Porque lo importante es que la fuerza elástica esté representada. Así que, como acá la estoy dibujando, en realidad, si pongo el signo de menos también está bien, indicando que para abajo, que para arriba las fuerzas son positivas, pero si no lo pongo también, ¿está? Bien, ahora vamos a la cuenta. Ustedes agarran la calculadora, multiplican 250 por 0,15. Ponemos las unidades. Y el resultado es 37,5 newton. Ahora, no lo puedo dejar así por una cuestión de cifras significativas. 250. ¿Cuántas cifras significativas tiene? Y bueno, tiene 3 porque es el 2, el 5 y el 0. 3 cifras significativas. 0,15. ¿Cuántas cifras significativas tiene? Y bueno, 0,15 tiene 2 cifras significativas. Recuerden que los ceros a la izquierda no son cifras significativas. Empezamos a contar a partir de este 1. Así que como tiene 2 cifras significativas y este tiene 3, aplicamos la regla que dice que cuando multiplicamos o dividimos, el resultado va con tantas cifras significativas como el factor que tenga menor cantidad. Como el que tiene menor cantidad es este, que tiene 2, ustedes el resultado lo tienen que escribir con 2. Por lo tanto, lo tengo que cortar acá. Bien. Ahora, 37,5. ¿Cómo lo puedo redondear? ¿Lo puedo redondear a 37 o lo puedo redondear a 38? Porque justo el 5 está en el límite. Bueno, pero hay una regla que específicamente dice que si la primer cifra a suprimir es 5 o mayor que 5, sumamos 1 a la cifra anterior. O sea que con este 5 suma 1 a la cifra anterior. Por eso el resultado correcto de la fuerza elástica es 38 newton. ¿Está? 38 newton vertical hacia abajo. Bien. Me faltaría calcular la fuerza de rozamiento estática. ¿Por qué máxima? ¿Por qué esta es la máxima? Y bueno, ¿se acuerdan que les dije que T2 va aumentando progresivamente hasta llegar a 15 newton? 15 newton es el valor más grande de T2. Supónganse que T2 vale 1 newton. ¿Cuántos newton tengo hacia la derecha? Y bueno, tengo 19 más 1, tendría 20 newton. Ahí el cuerpo está en reposo. Si yo tengo 20 newton hacia la derecha, tengo que tener 20 newton hacia la izquierda, o sea que esta valdría 20 newton. Pero si yo voy aumentando T2, también va aumentando esta. Pónganle, T2 vale 2 ahora. ¿Cuántos newton tengo para adelante? Y bueno, 19 más 2, 21. ¿Cuánto valdría la fuerza de rozamiento estática? 21. Entonces, a medida que T2 va aumentando, la fuerza de rozamiento va aumentando.
Pero ¿cuál es el mayor valor posible antes de que el cuerpo empiece a moverse? 15 newton. ¿Tá? Entonces yo voy a tener 19 más 15 newton para adelante. ¿Sí? La fuerza de rozamiento estática es la máxima porque T2 es el mayor valor posible. Entonces, vamos acá. Si yo sé que este cuerpo está en reposo, se tiene que cumplir la primera ley de Newton. Este renglón es importantísimo. Es justificar todo lo que viene atrás. O sea, tiene que estar. Cuando un cuerpo está en reposo, aplico la primera ley de Newton. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Dice que si un cuerpo se mueve con velocidad constante o está en reposo, la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo tiene que valer 0. Este renglón es lo que me permite despejar las dos fuerzas que me faltan hallar, que son la fuerza normal y la fuerza de rozamiento estática máxima. Bien, voy primero al eje de las X, que era el que estaba explicando. Si este cuerpo está quieto, estas dos fuerzas sumadas tienen que estar contrarrestadas por esta fuerza. Porque en el instante que estas dos ganen, el cuerpo se empieza a mover hacia la derecha. ¿tá? Entonces, si sumo T1 más T2, voy a obtener la fuerza de rozamiento estática máxima. O sea, estas dos fuerzas se compensan con esta fuerza que está para acá. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento estática máxima es de 34 N. Esto en general lo calcularon bastante bien. Lo que le erraron fue en la normal. Miren un poquito. Muchos de ustedes pusieron que la normal y el peso eran dos fuerzas iguales, que valían lo mismo. ¿tá? Ahora imagínense en esto. Vamos a suponer que está bien, que la normal y el peso valen iguales. ¿tá? El peso dijimos que valía 45 newton. Esto vale 45 newton, o sea que la normal y el peso se contrarrestan entre sí y se anularían, pero me sobra la fuerza elástica. ¿Cuánto valía la fuerza elástica? 38 newton. Quiere decir que si ustedes ponen que la normal y el peso son iguales, tienen un sobrante de 38 newton hacia abajo. Un cuerpo que está en reposo, con una fuerza neta hacia abajo de 38 newton, obliga a este cuerpo a acelerar en este sentido. O sea, el cuerpo aumentaría su velocidad y se hundiría en la Tierra, iría cada vez más rápido. ¿ah? Y eso no es lo que está sucediendo, no puede pasar eso, porque este cuerpo está quieto. Entonces, la normal está siendo compensada por la suma del peso más la fuerza elástica. Así yo anulo la normal con estas dos fuerzas. Por lo tanto, miren acá este renglón, al peso le sumo la fuerza elástica y eso equivale a la fuerza normal. La fuerza normal me da 83 newton. Una vez que yo sé los valores de todas las fuerzas, tengo que elegir una escala. Para elegir la escala, es la que ustedes elijan, puede ser distinta a la mía, por supuesto. Yo anoté todas las fuerzas. Hay dos formas de encontrar una escala fácilmente. Una es agarrar a la fuerza que tiene el menor módulo, que en este caso sería esta, y otra es agarrar la fuerza que tiene el mayor módulo y asignarle un valor en centímetros, ¿tá? Para que me quede un dibujo coherente. Yo agarré, por ejemplo, esta, la menor de todas, 15 newton, y le asigné, porque se me antojó, 1,5 centímetros. Pero luego que le asigné este valor que agarré la más grande de todas, que era esta, 83, y me fijé que no me quedaron de 250 centímetros. ¿ah? Entonces, en base a esto, puse 83 newton. ¿De cuántos centímetros me va a quedar? Bueno, me queda de 8,3. Es coherente, lo puedo dibujar en mi cuaderno. Y ahí después planteo todas las reglas de 3, que en este caso es muy simple porque es dividir entre 10. ¿tá? Me queda 83, 8,3, 34, 3,4 centímetros. Planteo todos los vectores de cuántos centímetros me quedan y hago este dibujo a escala. Cuando ustedes me entreguen tarea, por favor pónganme los centímetros al lado, porque yo no puedo medirles, ¿ah? No puedo corregirles, no puedo medir los vectores. Así que pónganme los centímetros en la próxima tarea al lado. ¿Cómo hago la parte B? Bueno, en la parte B me piden el coeficiente de rugosidad estático. Esta letra es una letra griega, mu, ¿tá? MU. Letra griega. Es una U con una patita más larga, nada más, no se complique. Entonces,
Como la fuerza de rozamiento estática es máxima, o sea, solo esta ecuación se aplica cuando estoy en condiciones de fuerza de rozamiento estática máxima, en el instante en que el cuerpo está en reposo, pero casi que se está moviendo. Entonces, la fuerza de rozamiento la habíamos calculado igual a 34, la normal era 83, despejamos mu, esto que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo. Y por último aplicamos cifras significativas. Bueno, las unidades, siempre las estoy poniendo y siempre estoy haciendo análisis dimensional. Newton con Newton se me van, o sea que esto es un número sin unidades. Y luego, esto tiene dos cifras significativas, esto tiene dos cifras significativas, por lo tanto, el resultado va con dos cifras significativas. Muchos de ustedes pusieron 0,4, no es correcto, recuerden que este 0 no es significativo, si ponen 0,4 tendría una sola cifra significativa. Bueno, volviendo a nuestro ejercicio, son errores graves poner que la normal es igual al peso. Y es error grave poner que la fuerza elástica iba para arriba. También no poner este renglón es un faltante importante. ¿tá? Les digo para que ustedes se den cuenta cómo corregir. El análisis dimensional es ahí más o menos importante y las cifras significativas no mucho, o sea, no estoy bajándole demasiado puntaje por si ustedes se olvidan de las cifras significativas. Lo que importaba era la fuerza elástica, despejar bien la normal, o sea, obtener bien el valor de la normal, plantear este renglón que es la justificación de todo, más esto, el planteo es esencial, ¿tá? Y después que hicieran bien el diagrama del cuerpo libre a escala. Bueno, seguimos. Cuando ustedes quieran preguntarme algo, me preguntan, me paran, no hay problema. Lo que les voy a explicar ahora es algo que hemos estado usando, pero me lo han preguntado algunos por WhatsApp, así que se los voy a explicar rápidamente. ¿tá? ¿Cómo se suman las fuerzas? Bueno, la forma de sumar las fuerzas depende de la dirección y el sentido que tenga. ¿tá? Entonces, hay diferentes casos y vamos a empezar por el más simple, que es cuando las fuerzas tienen la misma dirección. La misma dirección quiere decir que los dos vectores están apoyados sobre la misma recta. Por ejemplo, acá estas dos personas hacen fuerza horizontal y acá también hacen fuerza horizontal. Lo único que en este caso el hombre y la mujer empujan para el mismo lado, o sea que además tienen el mismo sentido. Pero en cambio, en esta situación, el hombre y la mujer empujan para lados diferentes, entonces tienen sentidos opuestos. ¿Cómo se suman fuerzas en ese caso? Es decir, las fuerzas reales son estas dos, ¿verdad? Ahora, ¿qué siente el cuerpo en cada uno de estos casos? Yo les puse abajo unos ejemplos simples. Ahí, miren. A ver, en primer caso los dos empujaban para el mismo lado. Si uno hace 3 newton y el otro hace 5 newton, como las dos fuerzas van para el mismo lado, se están colaborando entre sí. Entonces, la fuerza neta, o sea, lo que siente el mueble, es la suma de las dos fuerzas. O sea, para el mueble le están haciendo 80 newton horizontal hacia la derecha. ¿ah? Ahora, este es el segundo caso. Supónganse, la mujer empuja con 6 newton, el hombre empuja con 2 newton para el otro lado. ¿Quién gana? Y bueno, gana el vector rojo, la mujer. Si el que gana es la mujer, es porque el mueble se va a mover para este lado y va a sentir una fuerza neta, ¿sí? Hacia ese lado. Se mueve para este lado si el cuerpo originalmente está en reposo, ¿verdad? O sea, si el mueble está en reposo y hay una fuerza neta de 4 newton para este lado, el mueble va a empezar a moverse para este lado. ¿tá? Bien. Eso ya lo hemos hecho en varios ejercicios, supongo que no tienen dudas. Ahora vamos a empezar con otra cosa, y es qué sucede cuando las fuerzas forman 90 grados entre sí. O sea, es la misma mujer, el mismo hombre. Ahora están empujando en forma perpendicular. La mujer está empujando horizontal hacia la derecha, el hombre vertical hacia arriba. Tal cual está acá en la foto, está visto de arriba. ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Si el mueble está en reposo y estas dos personas están empujando acá, como está señalizado, el mueble va a empezar a moverse con una dirección que es esta que aparece acá, en la diagonal de un paralelogramo que tengo que trazar. ¿tá? Vamos a hacerlo con un ejemplo numérico. Supónganse que la mujer, que es el vector celeste, hace 40 newton, y que el hombre, que es el vector negro,
está ejerciendo 30 N. ¿Qué siente el mueble? Bueno, el mueble siente este vector rojo, pero ¿cuánto vale? ¿Cómo lo calculo? Vamos a ver. Hay dos formas de determinar la fuerza neta. Una es por el método gráfico y la otra es por el método analítico. El método gráfico no es muy preciso, porque lo voy a hacer todo con útiles de geometría. El método analítico sí, es exacto. ¿Tá? Igual se los pido por los dos métodos, así que van a tener que aprender a hacer los dos. Método gráfico. Bien. En el método gráfico no hago ningún cálculo, solamente utilizamos útiles de geometría. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? En primer lugar, elijo una escala. Si yo tenía que dibujar dos fuerzas de 30 newton y 40 newton, bueno, no me complico mucho y elijo esta escala. Cada 10 newton hago un dibujo de 1 centímetro. Entonces, 30 newton lo hago de 3 centímetros y 40 newton de 4 centímetros. No puedo cambiar ni la dirección ni el sentido de ninguna fuerza. Fíjense que acá la mujer era la que hacía 40 newton en el vector celeste, bueno, la dibujé de 4 centímetros, horizontal, hacia la derecha, y el hombre, vertical hacia arriba, la hago de 3 centímetros. Una vez que yo hice este dibujo a escala, agarro una escuadra o utilizo papel cuadriculado, como a ustedes les guste más, y trazan las paralelas. Por el extremo de este vector, la paralela al otro, a este, y por el extremo de este vector, la paralela. Es decir, les va a quedar un rectángulo. ¿Ah? Bien, una vez que tengo dibujado el rectángulo todo a escala, trazamos la diagonal. Y ahí me va a quedar representada la fuerza neta. Bien, ¿cuánto vale la fuerza neta? Bien simple, agarran una regla, miden el vector de acá hasta acá, a mí me midió 5 centímetros exactamente. Como el vector me midió 5 centímetros, desarmo la regla de 3. Es decir, yo sé que cada 10 newton el dibujo era de 1 centímetro. Si a mí mi dibujo me mide 5 centímetros y la fuerza neta, este vector rojo, me mide 5 centímetros, bien, ¿a cuántos newton corresponde? Hago regla de 3, esto por esto dividido esto, y obtengo que la fuerza neta vale 50 newton. Ahora, acuérdense que esta es una magnitud vectorial, o sea que tiene módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. El punto de aplicación es el mueble. El sentido podemos poner hacia arriba. Ojo que la dirección la voy a tener que señalizar dando el valor de este ángulo alfa. ¿Cómo hago eso? Bueno, agarramos un semicírculo, lo colocamos con mucho cuidado. Fíjense que acá están dibujados los dos vectores. Ustedes ponen el centro del semicírculo en el centro de los dos vectores. El cero del semicírculo apoyado en una horizontal y el otro cero en la otra horizontal. Ahí miden el ángulo perfecto, ¿tá? Y si ustedes se fijan, mide 37 grados. En definitiva, ¿cuánto vale la fuerza neta? Encontrada así con el método gráfico, ¿no? Vale 50 newton, porque mi vector vale 5 centímetros. La dirección está inclinada, forma 37 grados con una horizontal, porque yo apoyé mi semicírculo en una horizontal, y es antihorario porque estoy midiendo desde acá para este lado, o sea, voy en contra del reloj, antihorario. Y el sentido es hacia arriba. Bueno, esta es una forma de encontrar ese vector rojo. Les dije hace un ratito que no era muy precisa porque a veces tenemos diferencias en la graduación de los semicírculos o de las reglas, o no la apoyamos del todo bien, las paralelas no nos salen perfectas. Entonces, es una solución que, bueno, está bien, por supuesto, pero para encontrar el valor exacto tenemos que utilizar el método analítico. Para usar el método analítico tengo que usar matemática, en particular vamos a usar Pitágoras. Pitágoras se utiliza solamente en triángulos rectángulos, es decir, necesito un triángulo que tenga un ángulo recto. Una vez que yo tengo un triángulo con un ángulo recto, puedo marcar en mi triángulo cuáles son los catetos y cuál es el lado que es la hipotenusa. Es bien simple. El lado que está enfrentado al ángulo recto, que es el más largo siempre, es la hipotenusa. Y los lados que forman el ángulo recto son los catetos. Acá les cambié el giro de los triángulos, ¿ven? Acá está el ángulo recto, esta es la hipotenusa, cateto y cateto.
Y acá se lo giré por gusto. Buscan el ángulo recto. El que se enfrenta es la hipotenusa. Y lo que rodea al ángulo recto, los lados que forman el ángulo recto, son los catetos. ¿Qué dice Pitágoras? Bueno, Pitágoras encontró una ecuación que permite calcular o que vincula la hipotenusa y los catetos. Él encontró que si yo a la hipotenusa la elevo al cuadrado, la que está acá, eso es igual a la suma de cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Acá les puse la ecuación, ustedes la han usado mucho en matemáticas. Ahora, ¿cómo puedo usar yo esta ecuación en mi suma de fuerzas por el método analítico? Bien, fácil. Vuelvo a hacer mi dibujo auxiliar. Esto no sé cuánto vale, lo estoy calculando nuevamente. Me quedo con este triángulo y me doy cuenta que es un triángulo rectángulo. Marco mi ángulo recto, que es este. Si este es mi ángulo recto, lo que se enfrenta al lado más largo es la hipotenusa. O sea que la hipotenusa es la fuerza neta, lo que yo quiero hallar. Y los catetos serían este lado y este lado. Este vale 40 newton. Y este cateto es igualito a este, que vale 30. O sea, 40 y 30. ¿Cómo calculamos la hipotenusa? Y bueno, la hipotenusa, si ustedes se fijan acá en la ecuación, es la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Por lo tanto, la hipotenusa es la raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. Bien, sustituimos. Cuando hagan esta cuenta con la calculadora, tengan cuidado que ustedes tienen que hacer primero la cuenta de lo de adentro. O sea, hacen 30x2 más 40x2 igual. Y después apretan raíz cuadrada al final. O sea, lo hacen todo seguido. ¿Me quieren preguntar algo? Bueno, esto les da 50 newton, lo mismo que en el método gráfico. Ahora, ¿cómo calculan el ángulo? El ángulo ahora no lo voy a medir. Acuérdense que ahora estoy con un dibujo auxiliar, un dibujo así nomás. Para obtener el ángulo voy a aplicar tangente. La tangente de un ángulo se calcula como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces acá aparecen estos nombres, cateto opuesto, cateto adyacente. Bien, ¿qué era el cateto opuesto y qué era el cateto adyacente? Si yo tomo como referencia este ángulo, el cateto que está pegado se pasa a llamar cateto adyacente. Y este lado que está enfrente del ángulo, está enfrentando al ángulo, se pasa a llamar cateto opuesto. Aplicamos esta ecuación, ¿va? Hago cateto opuesto, que es 30, sobre cateto adyacente, que es 40, y ojo, que acá tienen que hacer con la calculadora 30 dividido 40, igual, y después apretan Shift, tangente, porque lo que yo quiero hallar es el ángulo. Bien. Hay otras ecuaciones muy importantes que nos van a aparecer que voy a tener que usar, ¿tá? Que son las de seno, coseno, recién usamos tangente, pero también vamos a usar coseno y seno. Se las puse acá, ¿tá? Tienen que tener especial cuidado de quién es el cateto adyacente y quién es el cateto opuesto. Vuelvo a insistir, ustedes tienen un ángulo de referencia. Primero es el ángulo de referencia y luego ahí marcan el cateto adyacente, el que está pegado, y el cateto opuesto, el que está enfrentado. Fíjense acá en este dibujo, por ejemplo, que si mi referencia es alfa, este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. Si mi referencia es beta, cambia. Este pasa a ser el cateto opuesto y este pasa a ser el cateto adyacente. En base a eso, ustedes tienen estas ecuaciones, después copienselas en la tapa de un cuaderno porque las vamos a usar a partir de ahora. Por último, les dejo un ejercicio acá de matemática. Para repasar todo esto, háganlo por favor en sus cuadernos. Es muy importante que tengan claro cómo utilizar esto, que a partir de la clase que viene lo voy a empezar a usar siempre. ¿Tá? Practíquenlo por favor. Consiste en un triángulo y les piden que calculen MNH y el ángulo B. Acá están los datos. Y si ustedes bajan, está todo resuelto para ver si lo hacen bien. En la última carilla les puse las tareas de la semana que viene. ¿Tá? Profe, una